Muy buenas tardes, mi nombre es Reina Xochitl Velasco Fuentes, pertenezco a la Universidad UCLA. Esta es la actividad 3 de la materia de Introducción al Estudio del Derecho, el cual mi docente profesor es Laura Nelly Esparza Torres en mi segundo cuatrimestre. A continuación se presentará una actividad que consiste en realizar un adecuado podcast que me ayude a entender, comprender, visualizar y me indique sobre los supuestos y hechos jurídicos que a esto ya debemos de tener conocimiento vasto de lecturas anteriores e inclusive investigaciones del tema en cuestión. Sin más por el momento, comenzamos. Normas jurídicas y supuestos jurídicos. Ahora bien, una norma jurídica. Esto es un mandato o regla que tiene como objetivo dirigir el comportamiento de la sociedad. En concreto, la norma jurídica confiere derechos e impone deberes a los individuos de la sociedad. Toda norma jurídica debe respetarse por los individuos, ya que, si se incumple, puede suponer una sanción. Un supuesto jurídico. El supuesto jurídico es el hecho abstracto, imaginario o ideal que el ordenamiento jurídico considera capaz de producir un efecto en el ámbito del derecho al que le atribuye ciertas consecuencias. Cuando ese supuesto ocurra, en la realidad será un hecho jurídico. Supuestos y consecuencias. El supuesto jurídico es una hipótesis de cuya realización dependen las consecuencias jurídicas planteadas por la norma. Las consecuencias jurídicas a las que da origen el supuesto puede consistir en la creación, la transmisión, la modificación o la extinción de derechos y obligaciones. Supuestos simples y complejos. Son supuestos simples los que se crean bajo una hipótesis. Por el contrario, los supuestos complejos son el resultado o la consecuencia de varios hechos o hipótesis. Independientes y dependientes. Los supuestos jurídicos complejos pueden ser independientes si uno de estos es suficiente para que se produzcan las consecuencias jurídicas. En estos casos, cada uno de los hechos es un título completo que da origen a las consecuencias por sí mismo, sin necesidad de que concurran otros hechos. Por otro lado, son supuestos jurídicos dependientes si se consideran como una parte de un conjunto y, en consecuencia, no tienen fuerza legal de forma singular para derivar consecuencias jurídicas. Fusión de supuestos. La fusión de supuestos jurídicos es unilateral o recíproca. Hay fusión unilateral si la consecuencia de uno de los supuestos puede hacer aun cuando el supuesto jurídico fundado no se realice. Hechos jurídicos de eficiencia indimita, diferida, compatible e incompatible. Hechos jurídicos de eficiencia inmediata y de eficiencia diferida. La eficiencia de los hechos jurídicos puede consistir en la creación, la modificación o la extinción de deberes y facultades. El primer caso se habla de eficacia constitutiva, en el segundo de eficacia modificativa y en el tercero de eficacia resolutiva. Hechos jurídicos compatibles e incompatibles. Dos o más hechos jurídicos son compatibles entre sí cuando al realizarse suman sus consecuencias o producen otras nuevas. Un hecho jurídico es incompatible con otro si al enlazarse con él aniquila sus efectos. Clasificación de los hechos jurídicos en material civil. Los hechos jurídicos son aquellos que tienen consecuencia en el ámbito del derecho y podemos clasificarlos de acuerdo a diferentes criterios, según su agente productor, según necesiten para concretarse uno o más sucesos, según si consisten en una acción o en una omisión. Se clasifican en positivos, que por ejemplo, matar a alguien requiere un hacer. Negativo, el abandono de persona requiere un omitir.
Según se necesite un solo suceso o varios, pero que ocurran en un solo momento o se necesiten que sucedan los hechos en el tiempo, de acuerdo con las consecuencias previas por la ley. Cuasicontrato. Los cuasicontratos se parecían a los contratos por ser lícitos y enredar obligaciones, pero difieren de ellos por la falta de consentimiento. Un cuasidelito. Las acciones u omisiones que cometidas con dolo o malacia importan un delito, constituyen cuasidelito si lo hay culpa en el que lo comete. El cuasidelito consiste en ejecutar un hecho, con imprudencia temeraria, el mismo que si habiendo malicia ser a constitutivo de delito o de simple delito. Y aquí podremos ver la ficha bibliográfica en donde pudimos apreciar, observar y sacar la información para realizar este podcast. Gracias.